Yo era muy pequeña cuando mi padre realizó esta investigación. Su despacho estaba en un extremo de la casa y no podía molestarlo. Pero en algún momento dado salía y cerraba la puerta. Y yo aprovechaba para preguntarle qué tenía en su despacho. Él me respondía, oh, ahí es donde vive el tío Adolf. Y llegué a creer que había una persona que vivía en mi casa, pero a la que nunca había visto. No recuerdo el momento exacto en el que tuve la epifanía, pero en un momento pensé, Dios mío, es el tío Adolf. I found these people were fascinated by the fact that all I was trying to do was tell the facts. And by the way, I taped it all. Do you think Hitler had a magnetic quality? I know he was a phenomenon. La historia del ascenso de Hitler es importante, se cuente cuando se cuente. Pero creo que es urgente comprenderla en la actualidad. He believes in nothing, only in power for other people. La historia de Hitler muestra que una persona aparentemente oscura puede llegar a tomar prácticamente el poder total. Muestra en lo que puede llegar a convertirse una democracia. Muestra que lo que damos por hecho puede cambiar rápidamente y de un día para otro. Hitler war natürlich der vom Volk ersehnte Messias. Hitler inició la guerra más terrible y destructiva de la historia. Teniendo en cuenta que su objetivo era asesinar a todos los judíos y la magnitud de las atrocidades que cometió, para nosotros es importante comprender que Hitler no era diferente a nosotros, él era un ser humano más. Esto no lo digo para excusarlo, sino para intentar comprendernos mejor a nosotros mismos. Adolf Hitler is more alive today than he ever was, and unless we keep reminding people of what Adolf Hitler was, an American Hitler could come up, he would be 100% American, he'd look charming, but there's one thing to beware, folks. If this man says, I'm going to do all this for you, and the end justifies the mean, he is a potential Hitler. Now, have you any questions? Hitler was often in this room, right? Yeah. You often played music for him. Yeah, sicher. I wonder if you would play me some of the things you played Hitler. ¿Empiezo ya? Cuando llegó Hitler, en marzo del 38, yo tenía 9 años. Aún iba al colegio. Los niños no decían si eran judíos o no, y todos jugaban juntos. Pero cuando llegó Hitler, empezó a hacer todo lo que quiso con los judíos. Yo estaba muy preocupada. Me iba directamente a casa después del colegio y me alegro de haberme distanciado todo lo que pude de Hitler. Were you with Hitler when he went into Austria? Ja. Wie kam der kaum durch die Menschenmassen durch? Ja. Es war ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, nicht, dass, mit welchen Begeisterung die uns dort bedrängt haben. Nicht? Germany is in full control of Austrian affairs tonight. The Nazi swastika flag is flying from the government buildings in Vienna and other cities. Austria was declared to be a state of the German Federation.
a state of determined right. There is a festive, glorious weather spreading in all directions, I might say, because the sunshine is so glorious. It's a day filled with happiness in the souls of all the people. En 1938, la anexión de Austria parecía un logro del que alardear en la trayectoria de Hitler. Hitler tenía una relación complicada con su país natal, pero uno de sus hijos unió a germano-austriacos, como se llamaban a sí mismos en este Gran Reich. Man sah einmal die Freude, sagen wir mal, es war einmal, dass in die Heimat kam, und auf der anderen Seite war das ja eine geschichtliche Erfüllung, nicht, dass das ganze Deutschland zusammenkam. Cuando apareció, lo más destacable es que todo fue más fácil de lo que jamás pensó. Según Hitler, eso significó que tenía razón. Den in diesem Augenblick zuhörenden 68 Millionen übrigen deutschen Volksgenossen in unserem weiten Reich versichere, dieses Land ist deutsch. In dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten. He stated, "Today I announce the return of my own home country into the fold of the Reich." And then he closed, Deutschland, Sieg Heil! Yo escuché lo que decía. Hitler gritaba y la gente le respondía Heil. Hitler ya estaba en Alemania y le iba a hacer cosas malas a los judíos. El pueblo judío de Viena no sabía que realmente pretendía matarnos a todos. La foto de bebé de Hitler es la que más miedo da. No se puede ver a un bebé y decir que acabará convirtiéndose en un monstruo genocida. Es solo un bebé. Pero si piensas fríamente en la naturaleza humana, cualquier niño lleva dentro la posibilidad de convertirse en un Hitler. Hitler no es el resultado de un mal padre o de una mala madre. Hitler es el resultado de unas malas ideas. Desde pequeño, la gente que conocía a Hitler lo describía como terco, testarudo o irascible. Y en retrospectiva se pueden ver indicios de una personalidad narcisista. When did you first meet Hitler? Well, no, ich schulde, 1901. What kind of a boy was he? War schon ein Watz draufgehen und er hat uns in der Klasse schon alle schon beeinflusst. Nicht wahr? War natürlich ein riesiger Germanenanhänger. Die Germanen haben ihn begeistert, nicht wahr? Creo que para comprender la identidad alemana particular de Hitler, hay que pensar que la Austria de Hitler era un imperio que seguía mirando al pasado. Austria no estaba al nivel de Europa, ni mucho menos de Alemania a nivel tecnológico, militar, económico, ni nada similar. Hitler tenía muchísimas ganas de ser alemán, en lo que concierne al sentido de pertenencia de la nación alemana. Nach der Schule einmal, da stellt er sich so vor mich hin, schaut mich an und sagt, du bist kein Germane. Da sage ich, warum bin ich kein Germane? Dann sagt er, du hast dunkle Haare und dunkle Augen. You have dark hair and dark eyes.
El padre de Hitler, Alois Hitler, falleció repentinamente en 1903 cuando Adolf era un adolescente. Parece que Hitler no lamentó mucho la muerte de su padre. Tenían los típicos conflictos padre-hijo, al menos es lo que afirmaba el propio Hitler, sobre la dirección que iba a tomar su futuro. Hitler quería ser artista y su padre quería que fuese un funcionario público y que siguiera sus pasos. Por lo que la muerte de Alois allanó un poco el camino que Hitler quería seguir para ser artista. He thought he was going to be a painter. He was absolutely convinced about himself. Pintaba principalmente escenas urbanas de Viena o de Múnich y solían ser bastante buenas en lo que concierne a la representación de las calles y los edificios. Pero lo más llamativo era que o no había gente o que la gente estaba muy mal pintada. Hitler dibujaba muy bien los edificios, pero no sabía pintar personas. Y aunque se trate de algo impresionista, creo que nos dice algo importante sobre Hitler, algo sobre cómo funcionaba su mente y sobre sus prioridades. Hitler intentó entrar 2 veces en la Academia de Bellas Artes de Viena. La primera vez logró pasar a la segunda fase, pero no lo cogieron porque decidieron que sus habilidades no eran adecuadas para el nivel del centro. Cuando volvió a intentarlo, lo descartaron en la primera fase. Esto coincide con el periodo de su vida en el que su madre enfermó de cáncer en 1907, es decir, que todas las malas noticias se le juntaron más o menos en el mismo tiempo. Según cuentan, Hitler se preocupó de ella con devoción, lo cual es sorprendente e inusual, y sufrió una pena total cuando falleció. Parece ser que después de su muerte perdió el rumbo por completo. Y eso marcó el inicio de un periodo de 7 años en el que su vida fue a la deriva. Considero que la falta de rumbo o de dirección en la juventud de Hitler desempeñó un papel clave. Hitler se fue de Austria como un hombre que en esa fase de su vida había fracasado. Había vivido en un refugio para hombres en Viena y apenas sobrevivía vendiendo pinturas principalmente a turistas. Aquel jovencísimo hombre no tenía muchas perspectivas de ser nadie particularmente especial. Als von Wien kam, der hat einen Koffer mitgebracht, da war alles wunderbar und seine Wäsche und alles. Also, dass man sagen muss, als wäre er gerade von der Mutter kommen, die ihm den Koffer eingepackt hat. Er hat ja nur von den Bildern, die er gemalt hat, gelebt. Das war der Metzger, hat ihm eins abgekauft und dann der Bäcker und so weiter. Die hat er wirklich so richtig verhökert. Mein Bruder, der hat ja nun mehr Kontakt gehabt, denn der hat ihn ja stundenlang, saß er ja bei ihm und hat ihm Malen zugeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, was willst du mal werden, Seppel? Und hat er gesagt, ich glaube Maler. Und er hat gesagt, so, dann kaufe ich dir gleich einen Strick zum Aufhängen. Did he ever talk to you about his early experiences in Vienna? No, not really. The one thing he always raved against the Jews. That was one thing in Vienna. En 1908 Hitler llegó a Viena para una estancia larga. Al principio le impresionó mucho la ciudad. Viena era una ciudad multiétnica y diversa para la Europa de la época. Viena tenía una cultura judía muy evidente. Según los cálculos, entre el 8 y el 10% de la población era judía. Y muchos miembros de esa comunidad destacaban a nivel artístico y cultural. Hitler no tenía recursos económicos y, obviamente, tampoco el talento artístico.
por lo que no podía entrar en ese círculo. Así que empezó a quejarse de lo que veía en ese ambiente cultural que le cerraba las puertas. Con el paso de los años en Viena, su relación con la ciudad se va deteriorando paralelamente a su situación personal. Yo diría que cuanto peor se encontraba, más criticaba a la población judía de Viena. Wenn eben mit meinem Vater sich unterhalten hat, gell? Er hat sich immer beschwert, dass zum Beispiel in Österreich, gell, also eine Lage herrscht, die ihm nicht passt. Er hat gesagt, Wien und Österreich sei so verjudet und vor allen Dingen, dass er auch nie in Österreich zum Militär will. Ehrlich gesagt, weil in Österreich zu verjudet war. Das ist ein Grund gewesen, dass er gegangen ist. Como nacionalista alemán, Hitler se terminó yendo de Austria porque sabía que pronto acabarían llamándolo para realizar el servicio militar obligatorio en el ejército austrohúngaro. Y no quería tener nada que ver con la diversidad étnica y religiosa de Austria. Así que se fue de Viena en 1913 para mudarse a Múnich. Ja, das hat er immer schon betont, dass er nach Deutschland kommen wollte. Und der rafft sich direkt zum Militär. Und das war der Fall. Hitler se alegró mucho cuando estalló la guerra y corrió a alistarse en el ejército bávaro. Da hat er fast einen Luftsprung gemacht, dass er dann im deutschen Heer hat dienen können. So glücklich war er, dass er zum deutschen Militär konnte. Mein Vater gesagt hat, naja, also das ist schon allerlei, hat er gesagt. Und dann ist er eben auch von uns in den Krieg. In Berlin, the Germans know the hour of glory is at hand. En Viena, Hitler era una persona sin rumbo. Hasta que no estalló la guerra, no empezó a encontrar su sitio. La opción de entrar en la guerra para demostrar el poderío de Alemania le emocionaba mucho. Hitler estaba en una unidad que se hizo bastante famosa. Era el regimiento Leeds del ejército bávaro. Su labor consistía en trasladar órdenes desde el cuartel general del regimiento hasta el cuartel general de diversos batallones. No dormía en las trincheras, sino en el cuartel general del regimiento, que era bastante más cómodo. Además, era mucho menos peligroso que el de alguien que disparaba desde las trincheras. In der Schule hatten wir Landkarten, wo täglich die Fronten der Soldaten abgesteckt wurden und wo dann über die Siege der deutschen Soldaten gesprochen wurde. Weniger, möchte ich sagen, waren es die Verluste, über die geredet wurde. Die Begeisterung, die in uns war, wurde ja zu einer großen Enttäuschung, als wir mitbekommen hatten, dass der Krieg verloren ist. En agosto de 1918, el alto mando militar se dio cuenta de que iban a perder y de que ya no tenía sentido seguir luchando. Pero el pueblo alemán, tras 4 años escuchando la propaganda en la que decían «estamos a punto de ganar, estamos a punto de ganar», no entendió la derrota. Muchos de los comandantes del ejército habían creado deliberadamente un cuento de hadas. Los generales justificaron el fracaso del ejército alemán diciendo que los socialistas y los judíos les habían dado una puñalada en la espalda. El antisemitismo estaba muy presente en la Alemania de la época. Era habitual escuchar que había que excluir a los judíos y que literalmente todo era culpa de los judíos. Todo era una fantasía, pero tenía un potente trasfondo psicológico para los alemanes, quienes no entendían cómo habían podido perder la guerra.
Y esa idea se fue arraigando en Alemania en los años de entreguerras. El Tratado de Versalles fue el instrumento legal que acabó formalmente con la guerra. Este incluyó la pérdida de territorios y determinadas cláusulas que, por ejemplo, prohibían la unificación entre Alemania y Austria. Pero lo que más enfadó a la mayoría de los alemanes fue que, con ese tratado, Alemania se vio obligada a asumir la responsabilidad total por el inicio de la Primera Guerra Mundial, así como indemnizar a las potencias que la habían derrotado. Y esto lo consideraron injusto. Les pareció totalmente un sinsentido y algo que iba contra la supervivencia de la propia Alemania. Hat sich erst 1919 gemeldet. Denn war ja im Lazarett gewesen, hatte doch eine Augenkrankheit. Das Kriegsende, das Verlorene, also das hat ihn erschüttert. Da war schlimm. Das hat nicht glauben wollen, wo doch so viele die Deutschen so tapfer waren, gell? Und das hat ihn härter gemacht. Hat ihn härter gemacht. Al final de la Primera Guerra Mundial, por la forma en la que terminó, por la enorme desolación que sentía y por el hecho de darse cuenta de que todo ese sacrificio no había servido para nada, parece que por fin encuentra un objetivo. Ese momento devastador sienta las bases para posteriormente convertirse en el líder del partido nazi y el canciller de Alemania. A pesar de que hubiera terminado la guerra, la violencia no cesaba. Corría sangre por las calles. Se producían asesinatos políticos con frecuencia, tanto de figuras de izquierdas como de derechas. Y además había diversos partidos políticos con una sección paramilitar. Estos miembros armados iban a pelear con puños, con cuchillos y con armas para provocar matanzas. Se creó un periodo de agitación. Ich habe sie in München, in Bayern erlebt. Da fuhren die Stadt München die Lastautos mit den roten Fahnen und der Kommunismus wurde zu einer großen Gefahr. In Bayern war alles daran interessiert, dass Bayern nicht rot wird, vaterländisch national, rechts, wie man wiederum sagt, ausgerichtet bleibt. Hitler comenzó a seguir a un oficial que estaba al frente de una unidad educativa para soldados, pero que realmente los instruía en la extrema derecha y el nacionalismo. Hitler, que seguía en el ejército, era prácticamente un informante que se acercaba y observaba las reuniones públicas que organizaban diversos grupos en Múnich en aquella época. Su verdadero objetivo era garantizar que los grupos de la izquierda radical no ganasen terreno. En una ocasión, Hitler acudió a una reunión del Partido Obrero Alemán, o DAP, según sus siglas alemanas. Hitler se suponía que tenía que ir allí para observar, tomar notas y luego informar. Pero lo que realmente sucedió fue que un hombre dio un discurso a favor del separatismo bávaro de Alemania. Y eso fue demasiado para Hitler. Así que se levantó espontáneamente y descolocó a esta persona con su oratoria hitleriana, lo cual impresionó a los líderes de la DAP, sobre todo a su líder, Anton Drexler. Dicen que Drexler murmuró algo como: «Este tío tiene una boca de oro, deberíamos utilizarlo». Y en ese momento Hitler empezó a despegar. When is the first time you saw Hitler? My husband took most of us, and we had to go and go to this little meeting. Here in Munich? Yes. Here in Munich, yes. And how did Hitler strike you? I was curious. I was a young student, and
I also wanted to speak with him because I knew that the impression on my husband was very stark. Strong. Hitler's impression on me was mediocre at the beginning. The creature Hitler, when he was out of action, looked like an everyday businessman, but he became something totally different when he began to speak. He was a phenomenon. La ideología de masas es como una sopa amorfa y tóxica. En realidad, Hitler no se movilizó por nada. Al principio, solo analizaba todo lo malo que había en el mundo. Azotaba tanto a los grupos de izquierda como de derecha, a los que consideraba sospechosos, peligrosos o alienantes. Hablaba del Tratado de Versalles para aludir a todo aquello contra lo que se movilizaba su ideología, porque eso creaba un gran consenso entre el pueblo alemán, ya que este tratado privó a los alemanes de su destino para convertirse en una de las grandes potencias. Sabía ante qué reaccionaba la gente. Ese era su don. Hablaba de una forma para obtener una determinada reacción y una respuesta. La gente que iba a escuchar a Hitler hablar sobre economía se centraba en determinados aspectos y le restaba importancia al discurso de odio antisemita que iba siempre acompañado. Pensaba, bueno, eso es para las masas estúpidas, tiene que convencer a más personas y por ese motivo dice eso, pero en realidad nunca va a hacer tales cosas. La gente estaba tambaleando tras la derrota de la Primera Guerra Mundial y enfadada por el ritmo marcado en el que la hiperinflación estaba a la orden del día. Había personas que habían ahorrado durante toda su vida y que perdieron todo en cuestión de meses. Y en ese contexto, en el que una persona tenía la capacidad de transmitir el mensaje adecuado, siempre escuchaban lo que querían oír. Y eso era la voz de una persona. Los discursos de Hitler resonaron en mucha gente. Wir sind sogar gestanden, weil der Saal so brechend voll war. Und da hörte ich Hitler zum ersten Mal reden. Ich war sicher beeindruckt davon und habe mich dann mit noch einem anderen Kameraden in die Partei aufnehmen lassen. After the speech, did you go up and meet him then? Indeed. I said, oh, how do you like it? I said, well, I agree with you. And being careful not to hurt his feeling, I said, well, about 95% of what you said I can set my name to. And 5% we'll have to talk about that. That was, of course, the Jews and all that. I couldn't. It would have been pointless to tell him. Perdón por reírme. Pero sinceramente no creo que a Pucci y Hansel le importaran lo más mínimo los judíos. No me creo que realmente pensara eso. Hansel fue un gran e importante defensor de Hitler. Hansel reaccionaba y respondía con entusiasmo al antisemitismo de Hitler. Es una justificación posbélica. Es lo mismo que hicieron otros muchos cargos importantes o figuras militares nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Todos tienen una segunda personalidad para intentar separarse del mal que representó Hitler. Then you became very friendly with Hitler, didn't you? In a way, yes. But didn't you introduce Hitler to high society here in As time went on, yes. At the end of November 1922, and then it was very dramatic, and I saw him practically every third or fourth day. It must have had a warm quality that he liked about it. Well, it was a certain opulence. He must have taken a very personal interest in you then, Hitler did. Yes, he took personal interest in all of us. We had lunch together, we laughed together, we made journeys together, we laughed very much together. He liked to laugh. Yeah.
There was something special about it. Yes, there was something special. Things didn't develop Hitler, but Hitler developed things. Yes. He didn't change. Things changed. Things changed. Yeah. Entre 1919 y 1923 se disparó el perfil de Hitler como orador. Se convirtió en toda una celebridad en Múnich y comenzó a ganar muchos adeptos. Solía hablar en las cervecerías de la ciudad y cada vez arrastraba a masas más grandes de gente, por lo que muchos se afiliaron al Partido Nacional Socialista. En esos primeros años, tras el final de la monarquía y la República de Weimar, nos cuesta imaginar el nivel de incertidumbre sobre cómo sería el sistema político apenas una semana, un mes o un año más tarde. Hubo muchos intentos para derrocar la democracia parlamentaria de Weimar. Tanto desde la izquierda como de la derecha, Múnich era un hervidero de actividad. Do you remember anything of the famous beer hall putsch? This was typical Hitler. He had never an overall plan, but he worked from the moment, in the moment. In this moment, he thought he saw an opening and he seized it. El push de la cervecería fue un intento de Hitler no solo para tomar el control de Múnich, sino de todo el gobierno alemán. Ich hatte ja nur einen Befehl von meiner SA-Kompanie, im Bürgerbräu mich einzufinden. En un discurso político en una cervecería de Múnich, Hitler se reunió con algunas figuras destacadas de la política bávara. Cuando lo hizo, saltó sobre una mesa de la cervecería, cogió una pistola y disparó al techo. Den Schuss hörte ich und dann gab es einen Tumult und man schaute sich und keiner wusste eigentlich, was richtig los war. Tomó como rehenes a los demás líderes bávaros y les dijo: vamos a trabajar juntos, empezaremos aquí, pero después iremos a Berlín para tomar el Reich. We heard there was something going on. You knew something was happening? Yes, something was going on, but I didn't know what. Wir waren die erste Kompanie, wir marschierten ziemlich an der Spitze. Sind wir angetreten und sind dort wegmarschiert. Dann rechts zur Feldherrnhalle rauf. Las tropas frenaron a los nazis. El ejército y la policía acabaron con la revolución de Hitler. Wie die Schüsse an der Feldherrnhalle gefallen sind, waren wir benommen, erschrocken oder wie man es nennen will. Wir wussten ja nicht, was los war. Uns hat ja auch niemand was gesagt. Die erste Nachricht war dann, Hitler geflohen. Man hat nur eines gewusst, Hitler ist weg vom Fenster. Das war uns klar. Und das war für uns an sich ein sehr trauriges Ereignis. After the aborted putsch, Hitler unexpectedly appeared with a lacerated arm and shoulder. He had been wounded, he was feverish because he broke his collarbone. The following morning, the Bavarian police arrived in 2 motor lorries to arrest him. My wife rushed up the wooden staircase to inform Hitler. Hitler, who already had reached the first floors, a revolver in hand. This is the end, he yelled, to have myself arrested by these swine. Never, rather dead. I shouted at him. What do you think you're doing? After all, are you going to leave all the people that you've gotten interested in your idea of saving the country and you take your life? Before Hitler was able to follow up his words by deed, my wife had administered the jiu-jitsu grip and the revolver sailed across the hall. I just went up and took it away from him. In other words, without any trouble at all. So that eliminates the jiu-jitsu stuff. No, that's a fable of my dear Putzi. I said, now look,
You've got all your warriors sitting there. They have to know what to do while you're being taken away. You're going to be incarcerated for a while. And I said, now tell me what you want each one to do, and I'll write it down. After all, if you want to keep up your party, you've got to do something about it. This banal incident helped to delay Hitler's final suicide by the fateful stretch of 22 years. Very good. Hitler había organizado un golpe de Estado contra el gobierno bávaro. Aquello fue una traición, así que obviamente debía asumir las consecuencias legales. El juicio fue un proceso totalmente ridículo. Realizó varios discursos políticos extensos y el juez no lo frenó. Utilizó la sala del tribunal como un escenario para la agitación. El fallido golpe de Estado fue una devastadora derrota para Hitler. Por eso, trató de sentar las bases para una futura victoria, mientras el juicio seguía en proceso. Lo hizo mostrándose a sí mismo como un guerrero solitario. Im Jahre 1924 las mein Vater eine Tageszeitung über den Hitlerprozess. Da sagte von den zahlreichen Angeklagten einer, Hitler, alle sind unschuldig. Ich allein bin schuldig. Und das imponierte mir als Knaben, ein 13-jähriger Knabe. Dadurch prägte sich mir der Name Hitler ein. Es beschäftigte meine Fantasie. Al final, a Hitler le pusieron una condena muy suave por lo que había hecho. Por el delito de alta traición por el que lo declararon culpable, solo lo condenaron a 5 años de cárcel. El tribunal fue bastante benévolo con Hitler. Los jueces eran de extrema derecha y era evidente que sentían admiración por él. Durante el transcurso del juicio, uno de los jueces llegó a decir: Hitler es un tipo tremendo. Und leider Gottes ist der Vorsitzende, der ist auch viel zu lax gewesen, hat viel zu viel gefallen lassen. Por un lado, fue un fracaso total y absoluto. Pero por el otro, le permitió darse a conocer a más gente. El juicio fue una especie de escaparate a nivel nacional para Hitler y le permitió convertirse en una figura nacional por primera vez. Wenige Wochen später trug ein anderer Schüler einer höheren Klasse in meiner Schule ein Hakenkreuz am Revers. Und ich ging am gleichen Abend mit diesem Schüler und ich gehörte dann dieser jungen Nazi-Partei an. Also wieso hätte ich dazu kommen sollen, als ein junger, intellektueller Deutscher nicht Hitler zu folgen und seiner Politik? Für mich waren seine Ziele die Moral selbst. Nämlich die Herrschaft des weißen Mannes erhalten, den Bolschewismus vernichten und Deutschland so groß und stark zu machen, dass es als Führungsmacht Europas für 100 Jahre Frieden garantiert. Die Nachkriegsentwicklung hat mich nicht vom Gegenteil dieser Moral überzeugen können. Después del juicio, Hitler dio un discurso. Podéis condenarme, pero los dioses de la historia romperán vuestra condena y sonreirán. Derrotaron a Hitler, pero muchos de sus simpatizantes no solo seguían siéndoles fieles, sino que además reformaron el partido nazi.
En aquel momento era extraordinariamente improbable que aquel hombre pudiera obtener una posición de poder importante, pero lo iba a conseguir tras años de crisis, de derramamiento de sangre y de terror. Para Hitler, la verdad no era algo que se demostrara con pruebas. Para Hitler, la verdad era algo que se sentía. Hitler era muy inseguro. Necesitaba contar con un gran círculo a su alrededor. Cuesta imaginar que un condenado por traición llegue a ser el canciller del país. Es el error político más catastrófico de la historia moderna.